finales de los años 60, en el pago de doctoral, un grupo de entusiastas, chicos y chicas, crean el Teleclub. Te empiezan a venir cosas a la memoria, cosas tan bonitas que sería bueno que nuestros hijos, esto es una buena idea lo de ustedes hacer esto, porque queda ahí grabado. Mi hijo, por ejemplo, no tiene ni idea de lo que hacía su madre. Bueno, hacía cosas buenas y cosas malas también, pero mi hijo no tiene ni idea, y la gente nueva de ahora no se les ocurre pensar que en aquella época tuvimos que pasar montones de problemas con la familia, con la política, y yo creo que es una época muy buena. Yo por lo menos tengo buenos recuerdos. Yo creo que la primera reunión que se hizo del Teleclub fue en el año 1970. Porque yo estaba antes en el vecindario y existía el Teleclub, le llamaban Teleclub aquello, y que era más bien el club parroquial. Don Pedro Sánchez, el cura, era el que un poco controlaba todo eso. Y entonces los jóvenes, como en el club ese no se podía bailar agarrado, cuando se hacían bailes, pues los jóvenes formaron otro Teleclub en las casas aquellas de Patricio, en un local, y se llamaba Generación 69. Entonces cuando empezamos a reunir un doctorado, ya yo venía de vecindario y yo venía un poco desencantado porque aquello ya se había fracasado, y yo decía que yo venía un poco desencantado, claro, y pensaba que no se podía hacer, y afortunadamente me equivoqué. Para empezar para poder crear una directiva tuvimos que acudir a una persona mayor y que tuviera un poquito más de conocimiento que nosotros, fue Paco Sánchez. Porque ustedes eran menores de edad. La mayoría. Bueno, en el 70 yo tenía 18 años. Tenía que llegar a los 21 para ser mayor de edad, ¿no? En aquella época. Sí. Los Teleclub tenían mucho seguimiento por parte de las autoridades. Bueno, en aquella época, pues lo que había, ¿no? Era la Guardia Civil, la Policía Local. Sí que éramos bastante objetivos, ¿no? Porque éramos una generación nueva, una generación joven de estudiantes como ellos, y entonces a ellos no le convencía que estuviese tanta gente, estudiantes, tanto tiempo juntos. Incluso una de las veces que hubo un poquito de movimiento, por decirlo izquierdoso, a uno de los compañeros lo llevaron por tener un cartel del Che Guevara en el Teleclub. Vino la Guardia Civil y ¿quién puso eso ahí? Lo puse yo, para el cuartel de la Guardia Civil. Cuando detuvieron se llevaban a Geraldo detenido, fue don Vicente Sánchez Araña, que venía con Fino el guardia. Un poco... O sea, que viene al alcalde. Vino de visita con el guardia y se encontró ahí un póster de Che Guevara. Entonces, como ya en ese momento estábamos enfrentados con nosotros, claro, ese era el pretexto para llevarse al detenido, porque antes había tenido con nosotros muy buen trato. Y ocurrió un hecho con nosotros cuando estábamos intentando organizar la fiesta la cabalgata de Reyes, y que hacíamos una cabalgata y todo esto, y hacíamos la misa del gallo. Don Vicente venía siempre con nosotros, nos tenía siempre muy considerado, y entonces, pues nada, todo lo que nosotros le pedíamos, pues el ayuntamiento nos lo daba. Incluso nos regaló un solar del club. Entonces fue la primera parte, digamos, 70, 71, 72, más o menos. Pero claro, en el fondo, don Vicente lo que estaba buscando era, como era un grupo que se movía, era la Fuerza Nueva, Fuerza Joven, pues él pertenecía a una agrupación de ultraderecha que se llamaba la Guardia de Franco se llamaba.
Y entonces me imagino que a sus altos cargos le diría, miren, tengo un grupo allí en mi municipio que hay que aprovecharlo y tal. Y ellos tenían entonces una especie de, yo no sé si era un congreso, que era una reunión donde venía gente de la Guardia de Franco, de toda Gran Canaria, y se hizo en el cine de Marrero, la reunión. Claro, nosotros nos reservó, nosotros teníamos dos filas, y cuando se empieza el acto, todo el mundo de pie a cantar el cararró con la mano levantada. Y nosotros parece que nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Fue una cosa muy curiosa, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, no esperábamos aquello, nos quedamos todos sentados. Y entonces, de una marcha nos marchamos, perdonando la redundancia. Sin terminar la canción. Sí, nos marchamos. Dejamos a ellos. Porque nosotros no sabíamos que las intenciones de... Para nosotros era un acto cultural y era gente que venía de fuera, nosotros un poco imberbes en todas esas historias, ¿no? Pero cuando vimos que ya la cosa se iba complicando a nivel político, que ya ellos tenían su parafernalia y demás, nosotros nos levantamos y los dejamos solos allí. Ahí empezó la persecución. Ahí, entonces, a partir de ahí fue cuando don Vicente, el alcalde, ya eran los enemigos número uno, que para darnos permisos cuando hacíamos baile, que había que sacar permiso, uno de los permisos, uno era de protección de menores, otro era del ayuntamiento, teníamos que pedirlo a la escondida del alcalde, porque como se enterara que no... Incluso me acuerdo yo ir con Mario Vega, ir a Santa Lucía, porque ahí abajo no había registro para que te sellaran en el registro, había que ir a Santa Lucía, íbamos hay casa, en aquella época, por la mañana, y el correo. Nos sellaban el papelito en Santa Lucía y luego esperar a mediodía o media tarde que pasara otra vez de la casa para abajo, para traer el papelito sellado, para poder hacer los bailes que hacíamos a lo mejor llegamos a hacer en la Merced del Toro, en la Merced de Fabelo, hacíamos actos. Y para cada acto de eso, pues nos hacían ir a Santa Lucía a firmar la autorización. Eran unos tiempos tal, pero bueno, esta gente que llegaron aquí, doña Carmen y don Román, y después el marido de doña Carmen, que empezamos ya con las cosas de la juventud, ¿no? Y empezamos a hacer, por ejemplo, estas cosas de Navidad, y hacía al aire libre, las misas cuando después más tarde llegaron esta gente, y ahí empezamos, y hasta que ya fuimos alargándonos y ya pues que fue cuando ya después más tarde empezamos abajo y cada vez más cosas, ¿no? Que no tenías esa libertad para salir, ¿sabes? Que siempre te controlaban, no como hoy que sales a una hora y llegas a otra y ahí siempre cuando era las 10 de la noche ya te estaban llamando, se acercaba y no te podías quedar muy tarde. Aunque las actividades fueran en el barrio, así todo, había problemas. Sí, claro, es que de una esquina a la otra, porque estaba cerquita, pero claro, te miraban, sí, te llamaban. No, y después, de hecho, muchos padres que no dejaban que los hijos asistieran al teleclub, una por las edades y otra también por la mentalidad, pues hoy cualquier persona, los padres no saben ni dónde están los hijos. Pero en esa época era un control estricto, o sea que... Sobre todo en las chicas, ¿no? Sobre todo los chicos nada, los chicos no podían ir donde quisieran. Las chicas eran las que estábamos controladas. Aún así, de ahí salieron muchas parejitas. Embarazo no lo sé, pero parejitas sí que salieron. Pero yo creo que embarazo en esa época era una época así como más sana, ¿no? Bueno, no voy a poner la mano en el fuego. No, pero no. Todavía no. Era una época sana. Era el grupo A, que éramos los mayores, después estaba el grupo B, que tienen 2-3 años menos, y después estaban nosotros que eran ya de 14 o 15 o un poquito menos ya. Pero también, o sea, todo igual, todo el mundo participaba, colaboraba y todo, desde niños de 8 años y 7 años. Sí, Juan Jesús y ella. Teníamos gente que colaboraba desde pequeñas edades, sí. En el teleclub existía la figura de un poco del coordinador, también le llamaban monitor, que era el responsable de formar a los demás y era el que tenía que asistir a reuniones a Las Palmas y a cursos de formación, me imagino, ¿no? El monitor era yo,
Pero quiero decir una cosa curiosa, porque normalmente cuando se hace una agrupación, cuando hay un grupo de personas, siempre hay unos líderes que quieren un poco organizar todo aquello y muchos de ellos muchas veces, que esto ocurre hoy día también, van a figurar nada más, unos son los que trabajan y pues esos son los que van a figurar. Y con nosotros pasó una cosa muy curiosa, nadie quería ser el presidente y bueno, nadie. No podíamos ser tampoco porque la mayoría en esa época era los 21 años. Y entonces allí nadie tenía todavía 21 años. Entonces buscamos uno de fuera, lo elegimos presidente, que era para Cucu, no de fuera, Francisco Sánchez, que si no era del Teleclub. Digamos que el presidente nunca estuvo en el Teleclub. Sí. Hablamos con él para decir que quería firmar y él era el presidente y nosotros organizamos todo aquello. Y entonces allí, cuando nos preguntan quién es el presidente del Teleclub, aquí quién manda. Éramos todos más o menos una pandilla que no había ese afán de protagonismo. Y lo que tú preguntaste de los monitores, sí, había que unos monitores, me nombraron a mí, pero podía ser Manolo, podía ser o cualquiera otro. Y después el Teleclub, como se destacaba un poco, creo yo, lo hicieron comarcal. Era Teleclub comarcal, porque había un Teleclub en vecindario, había otro en Sardina, Pues se creó en Casa Pastores y también. en Casa Pastores vino otro. Y entonces había uno que cuando se hizo una reunión, que fue la primera vez que yo fui a Tenerife a hacer el curso de monitor, no era de monitor, sino de especialista para manejar los audiovisuales que nos mandaban. Porque a todos los teleclubs mandaban un televisor, pero nosotros, además del televisor, nos mandaron otros aparatos, un radiocassette, una grabadora y una cámara. Proyector, ¿no? Y un proyector. Y entonces había que el curso era para un poco especializarse en el manejo de eso, porque eso no era para el Teleclub Doctoral, era para toda la comarca. Estaba aquí porque era el ¿Esos teleclubs existían antes del de ustedes o se crearon después? Los teleclubs realmente no existían, yo creo que empezaron a existir, yo creo que de esta zona que el primero que existió fue este. Los demás eran cuando Fraga Iribarne creó las instituciones de los teleclubs, mandaban un televisor a cada zona. Aquí no había nada y lo recogió la maestra. El colegio. Carmen Ojeda, doña Carmen, le decíamos nosotros. Ella lo recogió y fue la que nos llamó a decir, mira, el ayuntamiento ha mandado un televisor y tal, y en unos sitios resurgió eso y en otros sitios se quedaría el televisor en la casa de la persona más representante de ese barrio. Parece que te llamaba aquello todos los días, a ir ahí, aunque sea dar una vueltita allí a la biblioteca, no había tele. buscar un libro o algo, o jugar un rato allí, y te atraía eso. Jugábamos al parchís, Sí. nos cabreábamos porque todas queríamos ganar. Al final yo fui, no me acuerdo que en Triana, y me encontré un parchís así de 8 chismes para todas jugar. Me acuerdo una vez con Diego Guedes que me cabreé, y Diego Guedes siempre siempre me decía, ya, Olguilla, ¿cómo te cabreaste cuando yo me enfadaba porque tú siempre querías ganar? Son buenas épocas, muy bonitas, muy bonitas. Claro, y como no había tele, no había, Sí. pues ahí te pasaba el rato y... No, y después eso también nos dio opción a hacer otra salida afuera, a meternos después ya con el grupo de la OAC, a hacer cursos, miles de actividades que aquí no se nos ocurría ni por lo más remoto. Me llama la atención observando las fotografías de la época en el que yo calculo prácticamente que hombres y mujeres al 50%, ¿no? Sí, vamos, y las visiones de amistad y de igualdad, como decía Kai, compañerismo, amistad, igualdad, pues sí, nosotros lo que teníamos una convivencia, por ejemplo, por nombrar a alguien con Estrella o con una de las mayores, como con una de las más que era del grupo ABC, que era de tu hermana, ¿no? Argelia. Teníamos una relación, no que tú fueras mayor que yo que tú fueras menor. Teníamos una relación muy buena, era un pueblo, era muy doctoral, era un núcleo muy pequeño pero muy unido.
muchas chicas tuvieron problemas para ir al teleclub, porque sus padres no la... En la época aquella, ir al teleclub era algo tan fuera de lo normal, ¿no? Entonces, pues, hubo muchas, bueno, por lo menos algunas, que nunca, viviendo en la misma acera del teleclub, nunca pisaron el teleclub prácticamente, ¿no? Viviendo con esa Que a la vez fue un centro también de creación de muchas parejas, ¿no? Hombre, Sí. bastantes salieron ahí. Ella sí, no sí. iba, no es porque no quisiera, No, ya. porque no la dejaban. Algunas No que lo mismo. Sus padres no la dejaban por la forma de pensar de los padres, porque aquello no era normal que estuvieran los chicos y las chicas juntos, ¿no? Cuando aquí empieza a notarse esa actividad de ustedes, en algún momento también empiezan a acercarse colectivos más o menos organizados ya religiosos. Aparece la figura Casa del cura. Pascuales mismo tuvo muy buena relación con nosotros, hicimos un asalto juntos, una obra de teatro, nos prestaron unas cosas, tenemos muy buena relación. De hecho, mucha gente de Casa Pascuales se hacían socios del nuestro, del teleclub, ¿no? Hombre, es que aquí había muchas chicas y entonces pues atraía muchos luchadores, Es otra venían también, era una atracción de alguna manera, era inevitable que hubiese mujeres y que están en edad muy joven, ¿no? Jovencitas. Pero por lo que tú dices, sí hubo también un poquito, algunas entidades, sobre todo la religiosa, sí se preocupó en meter un poquito el aguijón con nosotros, ¿no? De hecho, se creó un grupo religioso, yo estuve en él, hacíamos convivencia, esto no estaba, este era así un más ateo, hacíamos, yo qué sé, comentábamos la Biblia los domingos por la tarde, mira tú, todas esas cosas, ¿no? Con Pepe Suárez. Con Pepe La OAC. Suárez, sí. Y de ahí ya tuvimos nosotros noción de lo que era la OAC. Pero Pepe Suárez no estaba ejerciendo por aquí abajo, ¿no? No. Aquí abajo estaba Bonifacio y estaba Armando, que eran curas nuevos que vinieron en esa época por aquí. Y el que, Era la época de los curas obreros. y el que tú fuiste Sí. a Luca a ver, También venía Mariano fue más tarde, pero fue más allegado también Sí, Mariano, más hacia familiar. nosotros, más familiar. Sí, fue la época de los curas obreros que vinieron y se asentaron en el Cercado Jiménez, que llamamos nosotros, ¿no? Sí. Allá. Entonces, ahí justo al lado de la zona donde estaba el PPO, la oficina del PPO con Magdalena, que también fue otra importante apoyo para nosotros, ¿no? Porque era un centro educativo, de formación, y a la vez, pues la gente de allí, mucha gente que estaba allí venía al teleclub también. Es que leyendo los objetivos que se planteaba la ley para los teleclubs, hay un aspecto que a mí en este tardo franquismo me llamaba la atención, que decía que era propiciar la participación democrática de la gente joven, a la vez que formaban a dicha gente, ¿no? Y otro aspecto que trabajan también era la formación del mundo rural. Entonces, tú acabas de nombrar el PPO. Dentro del mismo local del teleclub se llegan a hacer cursos para... Sí, cursos de cocina, cursos de manualidades, repostería, sí, muchas cositas de ese tipo. Luego cuando lo dieron el solar, que está detrás de la casa de Cheo, que sigue ahí, ¿no? Pues ahí también se hicieron cursos de albañilería. Y a través del PPO. Y salieron un montón de gente. Había albañiles, ¿no? Diploma y todo que se hizo ahí. Todavía está el solar ahí, que no se sabe de quién es, ¿no? Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Sí. Se hacía trabajos manuales, se hacía, ¿sabes? Comida y un montón de... En el curso se hacían muchas cosas. Y charlas también solían ir allí, ¿te acuerdas? Solían ir gente a darnos también. charlas, que fueron las primeras que empezamos allí en el teleclub. Después otro tipo de actividades, que eran las representaciones que hacíamos de tipo navideño. Yo no sé, en Semana Santa también hicimos alguna representación, ¿no? Fue más bien de Navidad. Y podían haber salido ahí algunos actores. En Navidad hacían un recorrido por el barrio. Sí.
¿Desde dónde hasta dónde? Oye, y no llegamos a salir con las representaciones, nos fuimos fuera al sitio a... pero ya eso fue teatro cuando con hacíamos, Salvador Santana. Sí, que hacíamos obra de teatro fuera, a otros pueblos íbamos a hacer la... Sí, a Fuerteventura. La hicimos en Teró, con Pedro, don Pedro el cura, que nos llevó para arriba al Palmar de Teró, allí lo hicimos. Y en Pájara, que También, ¿te ¿verdad? acuerdas? Que Fíjate fuiste que tú también, que nos quedamos 2 o 3 días ahí en la casa del cura, nos dormíamos y todo en la casa del Es cura. verdad, ¿te acuerdas más en de eso que Pájara. yo? Sí, sí. Claro, yo me acuerdo. Sí, es verdad. O sea, estuvieron en Pájara. En Pájara hicimos, sí, la obra de teatro esa. Se hizo por todos sitios. Aquí, en 2 o 3 sitios. Pues no sé si en La Palma también lo haríamos. Pero estaba muy controlada por el sistema político de Siempre ese entraba momento. el cura por Estaba medio, muy porque en el controlada. cruce de Vinaga también con Don Ángel, ¿no? No, yo no. ¿No recuerdas? Yo sé que la hicimos en Las Palmas, me parece que se hizo. En el Palmar Terol, que fue por medio de don Pedro, el cura. Y después allá en Pájaro, no sé qué cura, era alguien conocido también. Que nos quedamos en la misma casa del cura o por allí fue. ¿Sabes lo que pasa? Éramos 5 o 6, éramos los que... Nivaria, tú... Sí, éramos un grupillo. Lo que pasa es que sabes que antes a la escuela siempre venía el cura. Y claro, y teníamos también bastante relación con los curas más o menos que estaban en aquella época. Hicimos los cimientos que de hecho había zonas muy profundas, de 2 Sí, porque era metros. mucha tierra. Y ya hicimos la cimentación, y que trabajamos lo que no está escrito. Y cuando estaba la cimentación, fue cuando empezaron el curso, empezaron a hacer unas paredes ahí muy bonitas. De ladrillo. De ladrillo, y ya no se hizo nada más. Lo que queríamos era no seguir pagando la renta, ¿no? Nosotros pagamos una renta a esta gente, a Juanito Hormiga. Juanito Hormiga. Que era el dueño del local donde está el teleclub actual, como digamos, porque ahí sigue, ¿no? No sé yo nunca más, después que se cerró eso, ¿no? Y luego lo trasladaron no sé por qué, lo trasladaron a una casa de Luisito Favero, ahí frente, al lado de donde vive Paco Sánchez, ahí en la orilla. Se trasladó el teleclub ahí con otra gente, nosotros ya nos habíamos retirado un poco, porque ellos nos habían desplazado, casado, esto, lo otro. Hubo un grupo de gente que lo siguieron ahí. Pero ya ahí, no sé cuándo se Duró poco. Mira, conseguir la casa de Juanito Hormiga fue una odisea. Nosotros nos reuníamos al principio en la escuela. La escuela, sí, claro. En la escuela con la maestra. Si nos veíamos por la tarde, nos dejaban la llave y nos reuníamos ahí. Luego queríamos tener un local, pues ya habíamos bastante gente y queríamos tener un local propio. Entonces fue cuando fuimos a hablar con Juanito Hormiga, que hacía poco que se había mudado para la vecindaria y la casa estaba vacía. Pero el hombre nos costó, me acuerdo que fuimos Cheo y yo, no sé si... Tú en esa época eras más joven. Yo no participaba y tal. Antoñina participaba en las negociaciones porque era el grupo C, grupo C. Costó un montón. Y entonces, cuando Juanito Hormiga después, no sé qué pasó más tarde, que eso ya lo quisieron coger para otra cosa, pues ya lo tuvimos que dejar y entonces hablamos con Luis Favelo, para que hablara con el padre, y nos dejaron una caseta que está ahí subiendo, porque fondo de último estuvo el teleclub. ¿Para ustedes doctoral empezaba por allá, por la calle Paredilla, o doctoral era...? Doctora siempre esto es doctora el casquito que era allá. No aquí. Porque por aquí allí- bueno, hasta el cine Marrero. Sí. Hasta el cine Marrero. Eso era Era lo que doctoral. está. Sin embargo, Y el Manolo Molino. Alemán, Juan García venían de Venían de Cercado Cercado Jiménez. Jiménez. Pero ten en cuenta que en esa época el Cercado Jiménez era nada. Eran 3 casas. Es que- En la época esa del teleclub, el Cercado Jiménez no era nada. Y todo se acababa aquí en el cine Marrero y poco más, 2 o 3 casas más. Yo allá. recuerdo la finca de los Santana. Los pinos, ahí. eso, los pinos. pozo, los pinos. La zanahoria que íbamos a ver por la noche. Que iba uno con miedo por la noche y pasaba por los pinos y... Pero nuestro centro era aquel casquito allí, la zona aquella. Es que tú te pasaste para acá, pero tú estuviste viviendo Estuvimos allá en allá, San Diego, ¿no? sí. Por eso digo que esto fue posterior, lo de las casas estas aquí. Bueno, la doctora siempre se ha conocido Casco Viejo. Casco Viejo. Doctora Casco Viejo. Pero toda la vida fue de Casa Nonito. Casa Nonito es la calle Paredilla, ¿no? Y decíamos Casa Nonito, que era el riego que venía de Sardina, que ahí se continuaba por su izquierdo.
De ahí para acá era doctoral. Ahí estaba el cartel, me acuerdo de que tengo uso de razón, tener el cartel ahí. La carretera más o menos de ahí, de los Rodríguez para arriba, doctoral, hasta la calle que atraviesa el Camino de la Madera, entonces por abajo todo eso era doctoral. O sea que doctoral en sí había más población que en vecindario. Porque en realidad era la finca del doctor Mendoza, ¿no? Las propiedades Aunque territorialmente era hasta allí, nosotros quizás ni siquiera de la zona de la barbería de Alfredo, por entendernos, tampoco. No. Nosotros de Cercado Jiménez sí había bastante gente aquí, donde más había era de aquí, del casco antiguo, pero había mucha gente de Cercado Jiménez, como Manolo, estaba tu primo, Juan García, la Vélez. El núcleo, por ejemplo, de la iglesia para acá. De la iglesia, que fue lo más antiguo que se construyó, que lo que es el Cercado Jiménez, una zona. Cuando hablamos de Cercado Jiménez estamos hablando de los dos lados de la avenida. Sí, de la avenida. Arriba, de la parte de abajo. La parte de abajo. La parte de abajo. Sí. Bueno, fue la primera que empezó también se fue mucha gente de aquí que fabricaron. Sí, pero la primera que empezó así, porque claro, en la parte de abajo estaban todas las cuarterías de Molino, Molino Blanco, Molino Monzón, estaban todas las cuarterías, entonces de Don Bruno, ahí vivía mucha gente, ¿no? Entonces fue en la zona de los Jiménez la primera que empezó a venderse. Y la gente a comprar solares, la gente que venía para abajo a la cuartería, hacían sus zafras en tomate y compraban su solar cerca de ahí. En el año 76 o así ya empieza ya la actividad política y aparece aquí una candidatura que es la Asociación de Vecinos y el pueblo coloca a varios candidatos que salen elegidos, ¿no? Presentamos nada más que dos, Milagrosa y Manolo Santana. Manolo Alemán. Se fue creando una conciencia política, está claro, ¿no? Está clarísimo. Que en las primeras elecciones democráticas hay representantes de doctoral en la candidatura que gana las elecciones, ¿no? Sí, se presentaron por asamblea de vecinos, con asamblea de vecinos, nos fuimos elegidos por doctor. En la asamblea de doctoral fuimos elegidos Milagrosa y yo, pero representando un poco a lo que era al grupo de la Unión del Pueblo Canario, a la UPC en aquel momento, ¿no? Bueno, tuvimos que convencer a nuestros padres también de que no, que las cosas iban a cambiar y de que Franco ya había muerto, ¿no? Y de que se iba a hacer una democracia. Decirle eso a nuestros padres, por un lado, el entrado no lo sabía, o sea, nosotros no nos hacían caso, le hacían caso a lo mejor si venía José Antonio, que es mayor que yo y que él había estudiado, bueno, sí, vamos a ver, pero ellos fueron todos con las papeletas. En la